¿Alguna vez has llegado a casa tan agotado que sientes los huesos huecos? 12 horas de pie, arrastrando palés en ese almacén helado. Y todo lo que quería eran 10 minutos para mí, un refresco frío, tal vez un minuto para sentarme. En lugar de eso, entré por la puerta trasera a una zona de guerra disfrazada de cocina. ¿Vas a lavar los platos o te vas a quedar ahí pasmado?, soltó Valeria sin siquiera apartar la vista del fregadero. Ni un hola, ni una mirada, solo ese tono agudo y familiar, como si yo fuera un becario torpe al que le había tocado supervisar. Acabo de entrar, dije, dejando caer mis llaves en la encimera. ¿Puedo al menos quitarme las botas? Claro, espetó ella, girándose con un plato chorreando en la mano. Nuestro pobre héroe sobrecargado de trabajo. Perdona por interrumpir tu entrada triunfal. La miré, con la garganta ya apretada. Tenía esa mirada de nuevo, la que mezclaba aburrimiento y desprecio. El pelo rubio en un moño desordenado, mallas de gimnasio, como si realmente hubiera ido al gimnasio. Pero no lo había hecho, simplemente lo usaba por casa, como si le diera un propósito. Me ocuparé de ellos después de sentarme, dije en voz baja, intentando calmar su humor. Ella se burló. ¿Después de sentarte? Por Dios, Mateo, los hombres de verdad no necesitan tiempo de recuperación de un turno en el almacén. Algo dentro de mí se encendió rápido y ardiente. ¿Has trabajado 12 horas levantando cajas por una miseria a la hora?, pregunté, acercándome. ¿Has llegado a casa con la espalda tan contracturada que no puedes ni respirar? Ella puso los ojos en blanco. Ya empezamos, el discurso de mártir. No, dije, con la voz más afilada ahora. Solo estoy harto de la basura que sueltas como si fuera normal. Fue entonces cuando se rió. No una risa real, una de esas crueles y nasales. ¿Harto de mí? ¿Crees que disfruto estando casada con un tipo que recorta cupones? ¿Presumo de eso en el brunch? Sentí algo apretarse en mi pecho. Has cambiado, murmuré. Con los brazos cruzados, respondió. No, solo dejé de fingir que eras suficiente. Esa dolió. No respondí. No podía. Solo me quedé mirando a la mujer que solía trazar círculos en mi palma mientras veíamos reposiciones. La mujer que una vez dijo que yo era su hogar. Ahora yo era una decepción de la que no podía esperar para avergonzarse. Voy a trabajar, pago las facturas. Llego a casa para esto, dije, señalando la cocina, como si eso lo explicara todo. Oh, felicidades, eres un adulto funcional, espetó. ¿Quieres una medalla? Eso fue todo. Pasé a su lado, cerré el grifo y la encaré. No, dije, quiero respeto, y ya me cansé de suplicarlo. Ella parpadeó solo una vez. El silencio entre nosotros palpitaba. No eres un hombre, Mateo, dijo con la voz baja. Eres una carga de la que me arrepiento. Las palabras cayeron con fuerza, pero en lugar de gritar, hice algo que me sorprendió. Me reí en voz baja, con amargura. Es curioso, dije, porque he estado pensando lo mismo de ti. Su rostro se crispó. Por una fracción de segundo vi miedo, o tal vez solo sorpresa de que finalmente le plantara cara. No esperé su siguiente insulto. Salí, pasé junto al rodapié desconchado del pasillo y bajé al salón donde las luces aún estaban apagadas. Me hundí en el sofá con los cojines fríos y dejé que el silencio envolviera mi cuerpo dolorido. Aún podía oírla golpear cosas en la cocina. Aún sentía el escozor de sus palabras resonando en mis costillas, pero algo se había roto dentro de mí esta noche. No la ira, ni siquiera el desamor, la claridad. Este matrimonio no estaba muriendo, ya estaba muerto. Y todo este tiempo yo había sido el que arrastraba su cadáver, como si aún pudiera salvarse. Y la verdad, ya no quería salvarlo. El salón estaba en penumbra, iluminado solo por el parpadeo de la televisión silenciada, que ni siquiera había encendido. Abrí una cerveza tibia de la mesa de centro, la última, y la dejé en mi mano un rato antes de dar un sorbo. Sabía a rancio, como algo olvidado en el fondo de la nevera. Valeria se había callado.
Ahora podía oír el suave zumbido del lavavajillas, funcionando porque yo no lo había hecho. Casi podía ver la expresión engreída de su boca desde el otro lado de la casa, su pequeña y retorcida victoria de la noche. Ella se aleja sintiéndose superior, mientras el suelo bajo nuestra vida sigue pudriéndose. Me hundí más en el sofá, brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, no por el frío, sino por el peso de 1000 pequeños cortes que le había permitido hacerme a lo largo de los años. Y volvían ahora, uno por uno, como esa tarde delante de su hermana Mónica, la que siempre se vestía como si estuviera audicionando para un reality show. Valeria se había reído cuando dije que no podíamos permitirnos otra escapada. Se rió. «Vamos», le dijo a Mónica. «Mateo aún piensa que ahorrar significa doblar billetes en su cajón». Ambas se partieron. O la Navidad pasada le regalé un collar. Simple, elegante. Lo desenvolvió y dijo, «¿Guardaste el ticket? Quizá lo cambie por algo que realmente me ponga». Nunca lo hizo. Simplemente lo metió en un cajón y volvió a su móvil. El peor. El verano pasado, acostados, ella mirando el móvil mientras yo miraba girar el ventilador. Extendí la mano, le toqué ligeramente el brazo. Ni se inmutó, solo murmuró, «Esta noche no, y probablemente mañana tampoco». No lo había intentado desde entonces. La cerveza quemaba al bajar, pero lo agradecí. Al menos me daba algo que sentir. Miré la pantalla oscura frente a mí, su reflejo opaco, vacío, como un espejo en el que no quería mirarme demasiado, porque la verdad era que pasé años aferrándome a que el matrimonio debía ser difícil, que un buen hombre aguanta, pero lo que nadie dice nunca es qué hacer cuando aguantar significa desaparecer lentamente de ti mismo. Valeria no solo dejó de amarme, dejó de verme. Dejó de preguntar por el trabajo, aunque sabía que tenía la espalda destrozada por el almacén. Dejó de escuchar cuando hablaba de sacarme un título solo para mejorar un poco. Dejó de tocarme, salvo para empujarme en el pasillo. Y de alguna manera, yo seguía ahí. Seguía pagando facturas, seguía ofreciéndome a arreglar cosas cuando el fregadero goteaba o se encendía la luz de presión de sus neumáticos. Pero esta noche, algo se rompió en el silencio. Me quedé allí, cerveza en mano, y por primera vez no me sentí culpable. No era un vago, no era estúpido, y no era débil. Solo estaba cansado de ser castigado por no ser su fantasía. Oí sus pasos arriba. Se iba a la cama. Bien. Me quedé abajo mirando la nada. Dejé que ese silencio se asentara en mí, no como ausencia, sino como consuelo. Mañana me levantaría e iría al trabajo. Mismas botas, mismos moratones, mismo aire frío, pero algo sería diferente. Aún no sabía qué. Solo sabía que me había cansado de disculparme por ser el hombre que se quedó. La cocina se veía igual esa mañana. El mismo azulejo agrietado cerca de la nevera, el frigorífico zumbando, el tostador quemado que nunca reemplazamos. Pero algo en el aire había cambiado. No era más frío, era mío. Yo ya estaba en la mesa cuando Valeria bajó. Aún no estaba vestida, solo una sudadera y pantalones de pijama, pero sus ojos me localizaron al instante. No dije nada. La dejé caminar descalza por el suelo que nunca limpiaba, sacar una taza del armario. «¿Por qué tan temprano?», preguntó secamente. No respondí de inmediato. Solo seguí sorbiendo mi café negro, sin azúcar. Parecía más fuerte. Finalmente dije, «Tenemos que hablar». Valeria soltó una risa corta, hueca. «Oh, genial. Ya empezamos. Es otra vez por los platos». «No», dije, «es por todo». Dejó de remover la crema en su taza. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué quieres decir?». No parpadeé. A partir de hoy, la forma en que funciona esta casa cambia. Yo manejo el dinero. Tú manejas la casa. Esa es la línea. Me miró como si acabara de anunciar que me mudaba a Alaska. «¿Perdona?», dijo. «¿Tú manejas el dinero?». Asentí una vez. «Con calma. Ya he transferido los fondos conjuntos a una cuenta personal. He redirigido la nómina. Ya está hecho».
Por un segundo lo vi. La rigidez en su espalda, su agarre en la cuchara vaciló. «¿Qué has hecho?» «Yo pago la hipoteca, las facturas. Te daré lo que necesites para la compra, las cosas de casa, pero no más tarjetas conjuntas. No más gastar nuestro dinero en brunch con Mónica o fines de semana sorpresa en un spa. No puedes simplemente». «Puedo», dije bajo. «Y lo he hecho». Se acercó a la mesa rápidamente. Se plantó frente a mí, intentando dominar el momento. Pero no era más alta que yo. «No hoy. No puedes poner reglas así». La miré a los ojos. «Sí puedo, cuando soy el único que juega para el equipo». Silencio. Su labio se curvó. «¿Esto es un patético intento de poder? ¿Un triste gesto para hacerte sentir como un hombre?» Negué con la cabeza, firme. «No se trata de ser un hombre, se trata de haber terminado». «¿Terminado con qué?», replicó ella, cruzando los brazos con fuerza. «Terminado de que me falten al respeto en mi propia casa». Eso le llegó. Parpadeó. Esa ira defensiva que llevaba como armadura no la protegió de esto, no de este cambio silencioso. «¿Qué? ¿Ahora te crees un tipo duro dictando normas como si estuviéramos en los años 50? Casi sonreí. No por gracioso, sino porque el pánico en su voz comenzaba a asomar. «Creo que soy el tipo que ha estado trabajando 60 horas a la semana mientras tú me tratas como una audición fallida», dije. «Y no voy a seguir haciéndolo». Apartó la vista, mandíbula crispada. La vi calcular, como siempre, tratando de girar el momento a su favor. Pero este no giraba. Simplemente se quedó ahí, pesado, final. Cuando volvió a mirarme, su voz había bajado un tono. «¿Crees que esto te hace fuerte?» «No», dije, «pero sé que me hace libre». No respondió, no gritó, simplemente se quedó allí, en silencio, esperando que yo flaqueara. Pero no lo hice. Tomé otro sorbo de café. Dejé que el silencio se alargara, y cuando me levanté y pasé a su lado, no necesité decir nada más, porque por primera vez en años me escuchó alto y claro, sin que yo levantara la voz. La campana sobre la puerta emitió ese familiar tintineo sordo cuando entré en la ferretería. Acepté este trabajo a tiempo parcial hace 6 meses. Fines de semana, alguna tarde. No era glamuroso, pero pagaba facturas cuando las horas extras en el almacén flojeaban. Los pasillos siempre olían ligeramente a serrín y aceite. Ese olor solía hacerme sentir cansado. Hoy me hacía sentir estable. Fiché detrás del mostrador y saludé con la cabeza a Julián en el pasillo 3. Estaba colocando pistolas de masilla, tarareando algo que sonaba a tango. Julián andaba por los 50, usaba tirantes sin ironía y poseía esa calma que solo se obtiene tras sobrevivir a una vida dura sin volverse amargado. Todos lo llamaban el viejo, pero era más listo que la mitad de los críos que contratábamos. Echó un vistazo por encima del hombro y me dedicó su habitual sonrisa irónica. «Pareces un hombre que ha encontrado la fe o ha perdido un juicio». Solté una risa cansada, algo intermedio. Julián se apoyó en el carro e inclinó la cabeza. «Tan mal en casa, ¿eh?» Me quedé helado un segundo, no porque se equivocara, sino por lo rápido que lo leyó. «¿Es tan obvio?» Se encogió de hombros. La forma de caminar de un hombre dice más que sus palabras. La tuya antes se arrastraba. Hoy tiene propósito. No respondí. Cogí una caja de bisagras de latón y empecé a enderezar el estante a su lado. Julián no insistió, no curioseó. Eso fue lo que me hizo hablar. «Cambié las reglas», dije, voz baja. «En casa. Tomé el control del dinero. Puse límites». Julián soltó un suave silbido. «¿Y qué tal fue eso?» «No lanzó nada», dije. «Mejor de lo esperado». Él rió entre dientes. «Algo es algo». Una pausa. Luego añadió: «Tardé 20 años en darme cuenta de que no puedes hacer que alguien te respete a base de amor. Ojalá lo hubiera aprendido antes». Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Me volví hacia él. «¿Te quedaste?» Negó en silencio. «Demasiado tiempo». Asentí. Eso dolió más de lo que esperaba. Julián metió la mano en su chaleco y sacó una tarjeta de visita gastada.
Blanca, sin logo, solo un nombre y un número. Un tipo privado, dijo. Discreto, con licencia. Me ayudó cuando pensé que me volvía loco. Resultó que no estaba loco. Solo me mentían. Miré la tarjeta. ¿Por qué me das esto? Me miró a los ojos. Porque los hombres como nosotros no gritamos, no rompemos cosas. Simplemente lo llevamos dentro, en silencio, pesadamente. Pero mereces saber si lo que llevas es la verdad o solo el peso de sus mentiras. Mi mano se cerró alrededor de la tarjeta. Julián me dio una palmada en el hombro. No la uses si no estás preparado. Pero no finjas que la paz es lo mismo que el silencio. Se fue, tarareando de nuevo, como si no hubiéramos hablado de la verdad más cruda en la vida de un hombre. Me quedé allí mirando esa tarjeta, como si quemara. No la guardé en la cartera. La metí en el bolsillo del pecho, no por venganza, sino porque por primera vez en mucho tiempo quería dejar de sentirme loco. La casa estaba silenciosa, ahora. No en paz, calculadora. Valeria empezó a hacer las tareas. Platos, colada. Incluso pasó la aspiradora por el pasillo, el que solía decir que era mi trabajo, ya que en mis botas lo rozan más. Pero no lo hacía con amabilidad, lo hacía como una mujer en libertad condicional. Cada movimiento rígido, frío, como si solo lo hiciera para que yo no tuviera nada que reprocharle. Llegaba a casa, encontraba todo impecable, y a ella en ninguna parte. Ni en la cocina ni viendo la tele. Solo una puerta de dormitorio cerrada, la luz filtrándose por debajo. Si me la cruzaba, no me miraba. A veces murmuraba, siempre lo bastante alto. Supongo que el rey está en casa. Espero que la cuenta bancaria siga a salvo. Pequeñas puñaladas. Veneno. Pero lo dejé pasar. El silencio es mejor arma que la rabia cuando buscas la claridad. El teléfono era lo peor. Ahora estaba pegada a él. Mensajes constantes, sonriendo con suficiencia a lo que leía, dedos rápidos. A veces entraba y ella se ponía rígida. Apagaba la pantalla a mitad de frase. Una vez la oí reír en la cocina, sola, con la ventana abierta. Me asomé por la esquina, en silencio. Estaba apoyada en la nevera, el teléfono pegado a la oreja, voz baja, suave. No, de verdad cree que así toma el control. Sí, lo sé, no puedo hablar. Te llamo luego. Vale. Se giró y se quedó helada. Su sonrisa murió al verme. No dio explicaciones. Se metió el teléfono en el bolsillo y salió. No la seguí. No la confronté. Esa llamada decía más que una discusión. Tenía a alguien o planeaba algo. Y si no tenía cuidado, encontraría la manera de volver a ponerlo todo en mi contra. Así que observé. Tomé notas. Incluso su olor cambió. Solía usar ese perfume de vainilla que le compré en nuestro aniversario. Decía que la hacía sentir suave pero peligrosa. Ahora era algo nuevo, más intenso, más dulce, más caro. Se aferraba a ella como una máscara. Por la noche se quedaba en el sofá con su portátil hasta medianoche. Fingía mirar webs de decoración, pero no engañaba. Una noche me levanté a las 2 a.m. a por agua. Al pasar por el salón, vi su reflejo en el cristal oscuro. No estaba en webs de decoración. Revisaba mensajes de Instagram, susurrando a sus auriculares. No me vio. No me detuve. Volví a la cama. Me quedé mirando el techo, escuchando el débil tecleo abajo. Supe que no era solo un cambio de poder. Era una guerra fría. Ella jugaba su partida, manteniendo la casa, pero por debajo seguía intentando ganar. Quizás pensaba que ya lo había hecho, pero la verdad, yo ni siquiera había empezado a jugar. Comenzó con un portazo de un armario, luego otro. Al tercero, ni siquiera levanté la vista de la mesa. Valeria caminaba de un lado a otro, descalza, con esa sudadera negra gastada que usaba cuando se recargaba. Solo que esta vez, sus ojos tenían ese brillo salvaje, como si se preparara para una tormenta o fuera a provocar una. No dijo nada,
Solo se quedó junto a la encimera con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sorbí mi café. Impasible. Entonces lo dijo, tan casual que sonó a broma. Necesito 7 días a solas. Dejé la taza lentamente. ¿Cómo dices? Me voy, dijo. 1 semana. Necesito espacio, tiempo para pensar, respirar. ¿Sobre qué? Puso los ojos en blanco, obvio. Sobre nosotros. Ahí estaba la jugada final de ajedrez en la larga partida silenciosa. No una explosión, ni un insulto, solo la apariencia de lógica. Espacio, tiempo, aire. Excepto que ya podía oler la mentira. ¿A dónde? Pregunté. A un lugar privado, murmuró. No te preocupes. Se dio la vuelta para irse, pero me levanté. Privado como un hotel, ¿no? ¿Qué? ¿Un spa? ¿Una cabaña? Dudó una fracción de segundo. Esa pausa lo dijo todo. No tienes derecho a interrogarme, espetó girándose. No te pedí permiso, te lo dije por cortesía. Me adelanté, voz tranquila pero firme. Estás casada conmigo. No desapareces sin más durante 1 semana, dejándome aquí con preguntas y un armario medio vacío. Sus ojos brillaron. Pareció dispuesta a gritar, pero en lugar de eso, sonrió lenta, heladamente. Quizás si fueras menos controlador, no sentiría la necesidad de escaparme. Subió las escaleras. Telón cerrado. 20 minutos después, bajó con una única maleta gris. Las ruedas resonaron sordamente. Sin beso de despedida, sin nota, solo un bolso al hombro y esa sonrisa engreída e indescifrable. No me esperes despierto, dijo al pasar. La puerta se cerró. Me quedé allí mirando el espacio donde ella acababa de estar, el silencio más pesado que en semanas. Esperé a que su coche doblara la esquina. Fui al cajón donde guardaba la tarjeta de Julián, todavía allí, intacta, esperando. Marqué. Un hombre respondió. Investigaciones Campos. Dudé solo un momento. Luego, mi nombre es Mateo Larkin. Necesito que sigan a alguien, discretamente, a partir de esta noche. La voz al otro lado era tranquila, profesional. Cuéntemelo todo. Y lo hice. Nombre, coche, matrícula, detalles, patrones. No le dije que ya sabía lo que encontraría, pero lo sabía. Ya no se trataba de adivinar, se trataba de confirmar. Porque fuera a lo que Valeria estuviera huyendo, ya me había perdido en el momento en que se fue con esa maleta, como si yo no fuera a notar el vacío. 2 días. Eso tardó el mundo que sospechaba en convertirse en uno que no podía dejar de ver. Ricardo Campos apareció puntual. 10 en punto. Aparcó en un sedán plateado destartalado con más equipo que tapicería. Salió con una carpeta de cuero, barba recortada, gafas de sol de espejo y un caminar que no perdía el tiempo. Abrí la puerta antes de que llamara. «Señor Larkin», dijo, ofreciendo un firme apretón de manos. «¿Hablamos dentro?» Lo llevé a la mesa de la cocina, la misma en la que Valeria y yo solíamos sentarnos compartiendo bagels y crucigramas, como si estuviéramos enamorados. Ricardo dejó la carpeta sobre la madera, como un veredicto. «Se ha estado quedando en un alquiler temporal», dijo, abriendo la tapa. «Una cabaña escondida cerca de la C-72, a unos 40 minutos». Sacó fotos, deslizándolas sobre la mesa una por una. Ahí estaba Valeria, subiendo por un camino de grava con esa misma maleta gris. A su lado, un hombre alto, pelo oscuro, atlético, quizás 30 y tantos, bronceado, seguro. El tipo de hombre que se presenta con un firme apretón de manos y una sonrisa que las mujeres recuerdan. Miré la foto. ¿Llegaron juntos?, pregunté. Campos asintió. Aparcaron con 10 minutos de diferencia, coches separados, sincronizados. Él trajo la compra, ella trajo el vino. Sacó más fotos, borrosas, a través de las ventanas. El hombre cocinando sin camisa, Valeria riendo, móvil en mano, una botella de tinto entre ellos en la terraza mientras el sol se ponía. «No lo está ocultando», dijo Campos. «No con él». Sentí algo moverse en mi pecho. No rabia ni traición. Confirmación.
la pieza final que encaja en un marco que había estado ahí todo el tiempo. ¿Su nombre?, pregunté. Adrián Cortés, respondió Campos, pasando página. Vive en Toledo, casado, sin hijos. Es dueño de una tienda de suministros para piscinas con su esposa. Los recibos muestran que ha venido cada 2 semanas durante al menos 3 meses. 3 meses. Esto empezó mucho antes de nuestras peleas, antes de que yo pusiera reglas, antes de la Guerra Fría. Valeria no se distanciaba para castigarme. Estaba derivando hacia él todo el tiempo. Me apreté las sienes, cerrando los ojos un momento. No para llorar, solo para mantenerme firme. Campos se aclaró la garganta. «Hay una cosa más», dijo, sacando capturas de pantalla. Hilos de mensajes, marcas de tiempo, registros. Y enterrado en el medio, un contacto guardado como N. No Adrián, sino su esposa, Nuria. Había llamadas perdidas, un mensaje de voz enfadado. Luego silencio. «Ella sospecha», dijo Campos. «Quizás aún no lo ha confirmado, pero las señales están ahí. Podría ser útil». Abrí los ojos y miré ese nombre. Nuria. La otra parte traicionada. La otra mitad rota de la mentira. Y de repente, algo hizo clic. Ya no se trataba de ver cómo se desmoronaba todo. Se trataba de lo que venía después. «¿Cuál es su dirección?», pregunté. Campos me la dio sin preguntar. Se levantó. «Si quiere más vigilancia, hágamelo saber». Negué con la cabeza. «No, ya he visto suficiente». Después de que se fue, me quedé sentado, sin llorar, sin gritar, solo escuchando el silencio de mi casa y dándome cuenta de lo ruidosa que puede ser la verdad cuando finalmente llega. No llamé primero, no sé por qué. Quizás algunas verdades no se comunican por teléfono. Quizás escuchar la voz de una extraña no habría cambiado lo que sabía. La clínica veterinaria de Nuria Cortés estaba en las afueras, pequeña, limpia, rodeada por un jardín descuidado y girasoles que se inclinaban hacia la luz. El letrero decía, «Clínica Veterinaria El Roble». Parecía pacífico. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Pasó 1 hora, luego 2. Vi a los clientes ir y venir. Gente con gatos en transportines, un niño acunando un beagle de 3 patas. Nuria no salió. A las 5 la vi, hombros tensos bajo una chaqueta vaquera, llaves en mano, caminando hacia un SUV plateado aparcado fuera. Salí de mi camioneta despacio, manos a la vista, sin movimientos bruscos. Nuria se quedó helada, se giró. Sus ojos se entrecerraron, parte sospecha, parte miedo. «Lo siento», dije, deteniéndome a varios metros. «Me llamo Mateo Larkin. Creo que tenemos que hablar». No se movió. «¿Le conozco?». «Todavía no, pero su marido, Adrián, y mi mujer, Valeria, están juntos». Su rostro no cambió. Se bloqueó como una pared que se cierra. «Se equivoca», dijo rápido. Demasiado rápido. Lentamente metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre manila. Lo extendí. «He traído pruebas, fotos, registros. No he venido a hacerle daño. Solo no quería que fuera la última en enterarse, como me pasó a mí». No cogió el sobre, pero tampoco se fue. Sus ojos bajaron a la acera, conteniendo la respiración. Luego susurró. «No es el primero que aparece». Eso me dejó helado. «He tenido sospechas», continuó. «Cosas que no cuadraban, pero cada vez que lo mencionaba, él le daba la vuelta. Me manipulaba. Me hacía sentir loca». Finalmente cogió el sobre, dedos temblorosos. No hablé. Dejé que el silencio fuera lo que necesitara. Pasó las primeras fotos. Su rostro perdió el color. «Esa es nuestra vieja nevera portátil», dijo bajo. «La roja del garaje. Se la presté para un viaje de pesca el verano pasado». Su voz se quebró. «No sabía a dónde más ir», dije. «Pero si a ambos nos están mintiendo, quizás…». Me interrumpió. «¿Qué quiere de mí?». «Nada», dije. «Ni dinero, ni dramas. Solo una oportunidad de tomar la delantera». Volvió a entrecerrar los ojos. «¿Cómo?». Respiré hondo. Ella vuelve el domingo por la noche, fingiendo que esta pausa
Fue sobre búsqueda personal. No quiero gritar, solo quiero terminarlo en mis términos. Nuria se cruzó de brazos. ¿Dónde entro yo? Quiero que esté allí cuando ella vuelva a casa. Parpadeó. Continué. No diré una palabra. Dejaré que entre y usted dirá lo que tenga que decir. De mujer a mujer. De traicionada a traidora. Estaré a su lado, pero las palabras serán suyas. Nuria volvió a mirar el sobre, apretó la mandíbula y lentamente asintió. Una condición, dijo. Dígame. Quiero que vea que no solo me he roto, susurró. Quiero que sepa que ha perdido. Asentí una vez. Lo sabrá. Y allí, en la luz mortecina del aparcamiento de una clínica, dos extraños hicieron un pacto, no por venganza, sino por dignidad. La noche del domingo llegó con una quietud ensayada. El silencio justo antes de que se levante el telón. Había limpiado la casa, no por ella, sino por mí. Suelos barridos, platos lavados, incluso la tele apagada, sin nada entre nosotros y el sonido de lo que fuera a suceder. Nuria llegó temprano. Se quedó dentro de la puerta principal, brazos cruzados, respiración tranquila, sin maquillaje, pelo recogido. No necesitaba armadura. La verdad era suficiente. No hablamos, solo un pequeño asentimiento, y esperamos. A las 7:14, el familiar quejido del coche de Valeria sonó en la entrada. No me moví. Nuria no se inmutó. Escuchamos el motor apagarse, la puerta del coche cerrarse, sus tacones repiqueteando en la entrada, como si fuera dueña de cada centímetro. La llave giró. La puerta se abrió. Valeria entró. Se quedó helada al ver a Nuria. Ni un abrazo, ni un «ya estoy». Solo una respiración contenida. Nuria se adelantó con calma. «Usted no me conoce», dijo, «pero yo sí la conozco a usted». Los ojos de Valeria se clavaron en los míos. «Mateo, ¿qué es esto?» «Yo no la he invitado», dije. «Se ha invitado ella». La voz de Nuria no tembló. «Soy la esposa de Adrián». El aire se resquebrajó. Los labios de Valeria se separaron, sin sonido. Parpadeó una, dos veces, calculando si negar o desviar. «¿Adrián?», dijo finalmente, tono demasiado agudo. «No, esto es una locura». «He visto las fotos», intervino Nuria. «Los mensajes, la cabaña, la nevera portátil que cogiste prestada de mi garaje». La boca de Valeria se cerró. Por primera vez desde que la conocí, parecía acorralada. No triste, no enfadada, expuesta. Está haciendo suposiciones. Intentó de nuevo. No conoce toda la historia. Nuria dio un paso lento. Conozco la historia en la que mi marido desaparece un fin de semana sí y otro no. En la que vuelve oliendo a una colonia que no es la mía. En la que empieza a usar palabras nuevas. Sus palabras. En la que habla en sueños. Valeria se estremeció. Yo permanecí en silencio. Esto ya no era mi historia. Nuria tenía el control, elegante, pero afilada. «Solo tengo una pregunta», dijo. «¿Algo de esto fue real? ¿O solo era yo un personaje secundario en el drama que montaba con mi marido?» Valeria volvió a abrir la boca y la cerró. Sus ojos iban de uno a otro, la comprensión amaneciendo como una lenta tormenta. Estaba en minoría, y el público ya no se creía el guión. «No quería hacerle daño a nadie», dijo bajo. Nuria ladeó la cabeza. «Qué curioso. Creo que quería hacerle daño exactamente a quien pensaba que nunca se enteraría». Fue entonces cuando Valeria se rompió. Su voz se agudizó, temblorosa. «¿Crees que tu matrimonio era perfecto? ¿Sabes lo que es ser invisible? ¿Ser ignorada?» Nuria no parpadeó. «Así que engañaste por atención». «Necesitaba más», espetó Valeria, de repente, alto. «Mateo dejó de esforzarse. Me sentía como un fantasma en mi propia casa». Me levanté entonces, no para discutir, sino para hablar. «Eras un fantasma porque te convertiste en uno. Dejaste de estar presente mucho antes de que yo dejara de intentar alcanzarte». Se volvió hacia mí, ojos húmedos.
Entonces, ¿esto es todo? ¿Vas a tirarlo todo? La miré de verdad a la mujer que una vez me cogió la mano en el funeral de mi padre, que solía escribir notas en mi fiambrera. La misma mujer que pasó el último año usando el silencio como un arma. Esto no es tirar nada, dije. Es dejarlo antes de que nos pudra a los dos. Nuria dio un paso atrás. Su trabajo estaba hecho. Valeria se apoyó en la pared. ¿A dónde se supone que voy a ir? Eso ya no es asunto mío, dije. Nuria me miró y se giró para irse. En la puerta se detuvo. Gracias, dijo, por decírmelo. Luego salió. Valeria se quedó allí, brazos caídos, boca abierta de incredulidad, como si hubiera esperado un final diferente. Pero esta no era una historia que pudiera reescribir. Era una que ya había consumido, y ahora solo quedaban cenizas. No lloró al principio. Después de que Nuria se fuera, Valeria se quedó allí en silencio, inmóvil, aturdida, como si la habitación se hubiera puesto patas arriba y esperara a sentir la gravedad. Entonces, sus piernas cedieron. Se desplomó en una de las sillas de la cocina y se cubrió la cara con las manos. El primer sollozo fue pequeño, casi infantil, pero se hizo fuerte, sin filtros, tembloroso. No me moví. Me quedé en el mismo sitio, cerca de la encimera, brazos cruzados, viendo caer las últimas piezas. No era crueldad, no era venganza, era necesario. Finalmente levantó la vista, rímel corrido. Mateo, dijo solo eso, mi nombre partido. No planeé que llegara tan lejos, susurró. Ni siquiera me gustaba al principio. Solo era atención. Me sentí visto de nuevo, y luego no supe cómo parar. No respondí. ¿Qué respuesta le das a alguien que ya ha reescrito tu historia sin ti? Se levantó, secándose la cara con dedos temblorosos. Podemos hablar, ir a cenar a algún sitio tranquilo, sin gritos, solo nosotros, como antes. Lo dijo como si la invitación fuera una misericordia, como si me ofreciera la oportunidad de reconstruir su casa rota. La miré a los ojos y, por primera vez, no vi a la mujer con la que me casé. Vi a la persona en que se convirtió, y vi al hombre que había olvidado que era. Dejaste de hablarme hace mucho tiempo, dije con calma. Me excluiste, te burlaste de mí, tomaste cada decisión como si yo fuera solo un compañero de piso. Sacudió la cabeza rápido. Esa no era la verdadera yo. No, dije. Era exactamente quien eres cuando nadie está mirando. Su labio tembló. Pero podemos arreglar esto. Por favor, Mateo. Haré cualquier cosa. Iré a terapia. Cambiaré. Respiré hondo. Caminé hacia la puerta principal. La abrí y me hice a un lado. Esta casa ya no es tuya, dije. Elegiste marcharte en el segundo que metiste la maleta en ese coche. Todo lo que vino después fue solo ruido. No se movió. Luego, lentamente, su expresión cambió. Las lágrimas se convirtieron en incredulidad. La incredulidad en ira. ¿De verdad estás haciendo esto? Asentí. Ya lo he hecho. Dio un paso adelante. Después de todo, después de todos los años que te di... No, dije. No después de todo. Después de esto. Después de las mentiras. Después del silencio. Después de la infidelidad. Se quedó allí otro segundo, respirando con dificultad, como si fuera a gritar o a suplicar. Pero entonces, con una exhalación aguda y amarga, cogió su bolso y salió. Sin maleta esta vez. Solo ella. La puerta se cerró. No me sentí más ligero. No me sentí victorioso. Simplemente me sentí limpio. Como una herida finalmente expuesta al aire. Me quedé un rato en el umbral, dejando que la noche se asentara. La brisa era suave. El mundo no se sentía diferente. Pero yo había cambiado. Y eso era suficiente. El divorcio no se alargó. Fue rápido, limpio, sin ceremonia. Solo papeleo, firma y una abogada que apenas levantaba la vista. Valeria intentó luchar, pero una vez que salieron las pruebas, los archivos de campos, las retiradas bancarias, su ausencia, no hubo contienda. Se fue sin nada.
Ni la casa, ni los ahorros, ni el nombre en la escritura. Pidió la mesa del comedor. Dije que no. Un mes después me enteré por rumores que la esposa de Adrián, Nuria, también había presentado la demanda. Solo que ella no se detuvo en el divorcio. Fue a por el negocio, vació las cuentas, se quedó con la mitad de la empresa y dejó a Adrián solo con una placa con su nombre y una mala reseña en Yelp. Se rumoreaba que intentaron mudarse juntos después, dos personas rotas bajo un mismo techo, intentando fingir que era amor y no escombros. No duró. No estaban hechos para sobrevivir a las consecuencias. Y yo no publiqué nada. No lo anuncié. Simplemente viví. La casa se volvió más silenciosa, pero no de forma hueca. Cambié las cortinas, pinté el cuarto de invitados de un verde bosque. Empecé a correr. Un jueves encontré una pequeña nota bajo el limpiaparabrisas. Sin nombre, solo 4 palabras escritas a mano. Un café si estás libre. Debajo, un número. La miré un rato antes de darme cuenta de que conocía la letra. 2 días después me encontré con Nuria en un pequeño café escondido entre una librería y una floristería. Terreno neutral, música suave. El tipo de lugar que no se esforzaba demasiado. Ella ya estaba allí con un suéter negro, manos alrededor de una taza, la mirada firme, pero más suave de lo que recordaba. No pensé que volvería a saber de ti, dije, deslizándome en el asiento. Yo tampoco, respondió, pero luego me di cuenta de que nadie más entiende esta historia como nosotros. No hablamos de Adrián ni de Valeria, hablamos de todo lo demás, trabajo, libros, manías de infancia, la extraña alegría de reconstruir algo dentro de ti después de que alguien más intentara llevárselo. Ella sonrió de forma genuina, tranquila, real. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me miraba sin juzgar. No hicimos promesas, no coqueteamos, simplemente nos sentamos en el mismo silencio que una vez nos destrozó, y esta vez dejamos que nos sostuviera como un hilo suave, en lugar de una soga. Pasó 1 hora, luego 2. Cuando nos levantamos, me miró y dijo, «No eres quien eras el día que llamaste a mi puerta». «Lo sé», dije, «tú tampoco». Nos despedimos con un abrazo, no el comienzo de algo ni el final, solo un momento compartido entre 2 personas que sobrevivieron. Y quizás eso es lo mejor que se puede pedir. Ni venganza ni validación, solo paz, y la dignidad que proviene de elegirse finalmente a uno mismo.